El Señor me los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en este precioso día. Este domingo estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo para analizar, es tiempo para ser agradecido, es tiempo para volver a los caminos del Señor. Tú que te encuentras apartado del Señor, tú que estás pensando abandonar la obra de Dios, tú que estás pensando en no abandonar lo que Dios te ha dicho que hagas. En esta semana es tiempo de recordar lo que mi Cristo Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Cuando te sientas triste, cuando te sientas abandonado, cuando te sientas que no hayas gozo, levanta tus ojos y ve a la cruz del Calvario. Levanta tus ojos y mira a Cristo Jesús, que tanto te ama, que está con los brazos abiertos para decirte que no importa el dolor, no importa la prueba, no importa la tribulación. Cristo está con los brazos abiertos para que tú vayas en Él y descanses en su amor, en su paz, en su tranquilidad. Esta semana, casi en todas las partes del mundo se está celebrando un evento extraordinario, un evento mundial. El reconocimiento, el recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nuestra vida. El sacrificio que tan grande, el Dios encarnado, que vino del cielo a nacer en la Virgen María para morir de la forma que murió en la cruz del Calvario. Y vamos a ir caminando a través de las Escrituras, recordando eventos, recordando cómo gente hasta el día de hoy no pueden soportar cuando se predica el verdadero evangelio, cuando nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios, conforme al evangelio de Cristo Jesús. Esa es la palabra de Dios, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, pero el que no cree ya ha sido condenado. Padre maravilloso, Padre eterno, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Gracias, Señor, porque esta es una semana difícil para todos aquellos, Señor, que te amamos, Señor, y recordar que en esta semana, este mismo día, Señor, estaba en agonía, Señor, Padre eterno. La semana, Señor, Padre maravilloso, Señor, donde se encontraba en sufrimiento, en dolor, en angustia, Señor, Padre mío, en preocupación como humano, Señor, Padre, sabiendo, Señor, lo que le venía. Sabiendo, Señor, Padre mío, que las cosas que venían no eran fáciles, Señor. Pero, Padre, su palabra dice, Señor, Padre mío, que Dios lo fortalecía, Señor. Dios lo fortalecía en su palabra y permanecía fiel. Señor, en todo lo que usted hizo, mi Cristo de la gloria, en obediencia, Señor, hasta la muerte. Ayúdenos, Señor, a recordar. Ayúdenos, Señor, a recordar la importancia de ser fiel a su palabra. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes donde se encuentran escuchando esta palabra de Dios en cualquier parte del mundo, si nos encuentran. Y muchas de las organizaciones de nuestras iglesias se están viendo por todas partes del mundo. Que el Señor bendiga y continúa bendiciendo la iglesia nazarena, porque continúa hablando y predicando del verdadero evangelio de Dios. Yo les animo, hermanos, los que están separados, los que están apartados del Señor, que reconcilien, que mediten en lo que están pensando, que mediten en lo que están haciendo, dándole la espalda a Dios. Y mediten en lo que Dios ha hecho por tu vida y por mi vida, por tu familia, por tu hogar. Y lo que continúa haciendo. No le des la espalda, no retrocedas. Porque el evangelio es para los valientes, para todo aquel que arrebata su palabra de Dios. Vamos a ir caminando y recordando, como dice la palabra de Dios, hasta llegar a la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, hasta donde fue arrestado. Pero vamos a ir caminando como nuestro Dios fue preparando el camino para este momento. No es que le quitaron la vida al Señor, no es que lo mataron, sino que el Señor entregó la vida por ti y por mí, por su amor hacia la humanidad, por su amor al compromiso con Dios que Él hizo. Lucas 22. Vamos a ir caminando un poco en el libro de Lucas 22. ¿Ok? Vamos a ir empezando caminando con Lucas para ir recordando todo el proceso. Lo que nuestro Señor Jesucristo. Quiero ir avanzando porque hay tanto que aprender. Hay tanto que recordar de este proceso divino de mi Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra dice así. Estaba cerca la fiesta de los panes de levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían el pueblo. Los sacerdotes y los escribas detestaban a Dios,
No podían soportar la palabra de Dios, no podían soportar cuando nuestro Señor Jesucristo les decía que ellos estaban malos, que ellos eran erróneos, lo que enseñaban. Ellos eran hipócritas. Ellos eran personas, oh Señor, que hablaban conforme a su corazón, pero su corazón era egoísta. Solamente decía, ponían cargas a las personas. Pero dice el Señor de ellos, pero ni con un dedo podían ayudar a las personas. Explotaban a las viudas, explotaban a los huérfanos, explotaban a toda la gente pobre. Y ellos mismos estaban enriqueciendo con la palabra de Dios. Y ellos mismos estaban enriqueciendo, pero la gente pobre la menospreciaban. A la viuda la despreciaban. Por eso que el Señor Jesucristo les hablaba con la palabra. Y esta gente buscaba cómo matar y esta gente buscaba cómo querer destruir al Señor. No hay diferencia en la actualidad cuando una persona habla con honestidad, con integridad. Cuando tú predicas el evangelio de Cristo, cuando tú predicas la palabra de Dios como está escrita, sin quitar y torcer una palabra, y instruye, a las personas no les gusta que les hablen con la palabra de Dios. A las personas no les gusta que les digas la verdad, que están viviendo en pecado, que están viviendo en camino de condenación, sino que quieren que les soben la espalda, sino que quieren que tú les digas palabras que les suavicen, palabras que les guste. Pero el Señor Jesucristo era muy directo y es muy directo conforme a su palabra. Y Él no vino aquí a esta tierra para perder tiempo. Él vino para enseñar e instruir con el evangelio de Dios lo que había sido enviado a hacer por el camino. Y todo esto le consiguió. La consecuencia de todo esto era que las personas lo odiaban, lo detestaban, porque no podían soportar la palabra de Dios. No podían soportar la verdad de Dios, porque ellos sabían que estaban viviendo una vida en pecado, porque ellos sabían que ellos estaban viviendo una vida en perdición. Y continuamos después de esto, después de que esta gente, los líderes, los fariseos, los líderes, estaban preparando organización de cómo matar a nuestro Señor Jesucristo. Estaban en la última semana, en los últimos días de su vida en el tiempo terrenal. Después de que el Señor Jesucristo, esto no era novedad para el Señor Jesucristo, el Señor sabía este acontecimiento que Él venía. Él sabía que los líderes se estaban preparando para cumplir el mandamiento de la ley, de matarlo, de ser el cordero inmolado en la cruz del Calvario. Pero antes de esto, se celebraba la fiesta de las Pascuas. La fiesta de las Pascuas, dice el Señor. Y el Señor envió a Pedro y a Juan a preparar un lugar. Y les dijo toda la información, que un señor iba a salir con un cántaro y que lo siguieran. Y cuando lo vieran, le preguntaran al señor de la casa, ¿dónde está el aposento donde el maestro va a comer la Pascua? Y él les mostrará un lugar. Preparad ahí el lugar, dice la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios van caminando, el Señor se reúne con sus discípulos. Eso es algo maravilloso, que cuando nosotros podemos observar, a nuestro Señor Jesucristo eran multitudes de personas, cantidades de personas que se relacionaban con Él, personas funcionarios, personas pobres, personas que tenían influencia. Pero el Señor quería pasar la última noche con sus amigos íntimos, con las personas que Él sabía que le amaban, con las personas que sabían que lo habían aceptado como el Cristo, como el Mesías, como el enviado. Y dijo, tanto he deseado comer con ustedes esta última cena, tanto he anhelado estar con ustedes en este último momento, en este último instante, para decirle las últimas palabras, para decirte los últimos detalles que tienen que ustedes que escuchar de mí, porque es la última cena que vamos a tener juntos con ustedes. Imaginemos ese momento tan íntimo, esa relación tan personal de mi Jesucristo, de mi Rey, con su discípulo. Qué tanto Él los amaba, qué tanto Él deseaba estar con su gente, con su pueblo. No hay diferencia al día de hoy de tú y yo. Si tú realmente tienes esa relación, si tú realmente crees en el Señor Jesucristo, si tú realmente buscas y anhelas esa relación divina, que permites que Él te instruya, que permite que Él te capacite, que permite que Él sea tu Señor y Salvador. El mismo Señor Jesucristo desea tener esa relación íntima, desea tener esa relación personal como la tenía con los discípulos, porque el Señor dice, ya no los llamo a ustedes, ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos, aleluya. El Señor dice, yo los llamo amigos. Y cuando tenían preparado la cena, ese Señor tomó del pan y la copa
Y agarró el pan y lo partió y dice, comed, porque este es el pan. Lo que esto representaba, el cuerpo de mi Cristo Jesús. El cuerpo que va a ser inmolado por amor a ustedes y por amor de muchos. Comed. Este es mi cuerpo, que por vosotros he estado. Dice la palabra de Dios que también agarró la copa. Esta es mi sangre, que por vosotros va a ser derramado. Esta semana es una de las semanas más difíciles para mí. Recordar lo que mi Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántas personas afuera están menospreciando ese sacrificio maravilloso? Menospreciando el evangelio divino, menospreciando la gracia de Dios. La gracia de mi Cristo de Dios, que aún todavía está vigente para todos aquellos que vienen y buscan de Él, y buscan su misericordia, y buscan de su amor y su verdad. Buscan su paz, buscan su sabiduría, buscan su entendimiento, buscan su consuelo, buscan su refugio en Él. Pero están buscando el refugio en lugares equivocados. Están buscando el refugio en cosas materiales. Están desperdiciando el tiempo discutiendo. Están desperdiciando el tiempo en cosas insignificativas, creyendo acaparar todas las cosas. Y le están dando la espalda a lo más importante, a mi Cristo de la gloria. El sacrificio que está haciendo en la cruz del Calvario, esa noche que está hablando con los discípulos y les está diciendo que esa copa significaba la sangre que iba a ser derramada. La última noche que estaba con ellos, ahí entre medio de ellos. Y no solamente le dijo, y aún sabiéndole ese que aquí está en medio de ustedes está el diablo, la persona que le iba a entregar, la persona que estaba buscando la manera de cómo manipularlo, la persona que había ido directamente a hablar con los escribas y los fariseos y los maestros de la ley para decirle cuánto me das para entregarte al maestro. Aquellos sinvergüenzas se alegraron porque querían matar al Cordero de Dios, al enviado de Dios. La persona que nunca le había hecho daño a ninguna persona. El Dios que vino a esta tierra solo para hacer bien a la humanidad. Siempre se levantarán gentes en contra de las cosas de Dios, en contra de la voluntad de Dios, porque el pecado que mora dentro de ellos no puede ver y no puede soportar la verdad de Dios. Entre los 12 discípulos, dice el Señor, había uno que no había entendido el propósito de Dios. Entre los 12 discípulos había uno que había malentendido el significado de Dios. Porque Judas pensaba que el gobierno de nuestro Jesucristo era la liberación del pueblo romano. Judas pensaba que él venía con poder, con autoridad. Pero no solamente quitado el yugo del poder, sino que ponerlos encima del pueblo de Israel, como el rey, como venía el rey David. Pero nuestro Señor Jesucristo vino de una forma diferente. Manso, dice la palabra de Dios, en un burrito. Y él no entendió el reino espiritual. Y él no entendió las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y su corazón se endureció. Su corazón se endureció. Y después dijo, ¿para qué voy a estar perdiendo aquí? Yo no ando buscando esto. Lo que él andaba buscando era poder y riqueza. De los hombres que tuvieron 3 años y medio con el Señor, escuchando, instruyendo, capacitando, yendo a predicar el evangelio del Señor a todas partes. Este era el momento. Este era el momento que este hombre había preparado. Dice la palabra de Dios que estaban comiendo, cenando, y le dijo el Señor a Judas, haz lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. E inmediatamente después de esa palabra, dice Satanás, entró en su corazón y se fue a hablar con los principales sacerdotes para buscar la manera de cómo entregarle. Miramos todo ese proceso. Las personas ya estaban preparadas. Miramos a nuestro Señor Jesucristo con el deseo, con el anhelo de reunirse con sus discípulos, con las personas que él amaba, con las personas que él había capacitado, con las personas que él había instruido. Pero entre medio de esta persona, entre medio de este grupo, había una persona que tenía un corazón enfermizo. Había una persona
que tenía un corazón maligno, que su corazón no estaba puesto en las cosas de Dios, sino que estaba puesto en las cosas de los materiales. Esto ocurre hasta el día de hoy, hermano. La iglesia no está absente de este tipo de personas. Van a haber personas con el corazón como el resto de los 11 apóstoles, pero va a haber una persona que va a hacer lo mismo. Va a buscar la manera de cómo vengarte, va a hacer la manera de cómo venderte, de cómo querer torcer el propósito de Dios. Pero lo que tiene para ti y lo que tiene para ti, no importa lo que el diablo, que Dios lo reprenda, quiera hacer, quiera meter su cola sucia. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y continuamos finalmente. Vamos una vez más aquí en el 22, 42 al 45. Y cuando se levantó de la oración, vino y a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, porque no os entristezcáis, para que no os entre la tentación. Después que todo esto, después de que ellos cenaron, después de que ellos hubieron cantado himnos, se fueron al monte, donde nuestro Señor Jesucristo tenía como un hábito de ir a orar al monte de Getsemaní. Pero esa noche sabía el Señor que era la última noche. Esa noche sabía el Señor que esa noche lo iban a entregar. Fue con sus mejores 3 amigos a orar con él. Muchas veces nosotros necesitamos a alguien a nuestro lado. Muchas veces nosotros necesitamos personas cuando nos encontramos en pruebas, en tribulaciones, en angustia, en dificultades, en momentos que no hallamos cómo y creemos: estos son mis mejores amigos. Con estas personas yo puedo confiar. Estas personas son las que pueden estar en el momento conmigo, en el momento de la dificultad. Me voy a apoyar en ellos. Voy a aferrarme en ellos. Ellos no me van a defraudar. Ellos no me van a dejar solo en ningún momento. Ellos van a estar conmigo en las pruebas, en las tribulaciones. Yo sé que puedo contar conmigo. Nuestro Señor Jesucristo se llevó los 3 pilares: a Pedro, Juan y Andrés, a Jacobo, perdón. Cuando ellos llegaron, dice la palabra de Dios, que el Señor los dejó ahí y les dijo: oren conmigo. Y él se fue más adelante y clamaba, porque él sabía lo que venía. Él sabía que venía un momento difícil. Él sabía que venía un momento de dolor para su vida. Aunque era el mismo Dios, aunque era la esencia misma de Dios, pero en la carne sabía lo que venía era duro. No tanto por el sufrimiento que le iba a haber, sino por el rechazo de la humanidad, por el rechazo mismo que las personas iban a rechazarlo. De las mismas personas que anteriormente habían dicho: Hosana, Hosana al rey que vive en las alturas. Todas aquellas personas que tiraban palmas alrededor, todas aquellas personas que tiraban sus mantos en el piso y glorificaban al nombre de Dios y glorificaban al Hijo de David. El Señor mismo sabía que estas mismas personas lo iban a maldecir, que estas mismas personas que él había hecho tanto milagro, que él había hecho tanto favor, que él había hecho tantas señales y prodigios en esta gente, en medio de este pueblo. Dice nuestro Señor Dios en el libro de, ¿cómo se llama? De Romanos, Levítico, Deuteronomio, le llama un pueblo de dura cerviz. Un pueblo que aunque vean, lo ven con ojos espirituales. Un pueblo que aunque escuchen, no pueden escuchar con ojos espirituales, sino que ven con ojos cansados y oyen con oídos cansados. Dice la palabra de Dios, porque están entenebrecidos en sus corazones y no han podido recibir la palabra de Dios. Muchos de estos judíos se encontraban así, especialmente los líderes, los maestros, porque estaban enfermos egoístamente. Su corazón estaba enfermo de egoísmo, enfermo del ego, de que ellos eran número uno, que ellos querían ser siempre el ejemplo, el centro de todas las cosas. Y miraban a nuestro Señor Jesucristo como un peligro. Miraban a nuestro Señor Jesucristo como que todo mundo venía para él y ellos estaban perdiendo su popularidad. Ellos estaban perdiendo, ¿qué? Lo económico, que es lo que les importaba. A ellos no les importaban las almas. A ellos lo que les importaba era su posición, el dinero y su comodidad. Y sentían que el Señor les estaba quitando todo lo que tenía con su enseñanza. Porque la palabra de Dios dice que todo el mundo se admiraba de su doctrina, de sus enseñanzas, de la forma de cómo él amaba, cómo instruía, cómo capacitaba y las señales que nunca se habían visto anteriormente. Se encontraba el Señor en ese momento.
los tres mejores amigos de él. Y el Señor clamaba: Padre, para ti no hay nada imposible. Si es posible, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no sea conforme a mi voluntad, sino que sea conforme a tu voluntad, mi Señor. El Señor Jesucristo se encontraba en un momento crucial, un momento difícil de su vida. Pero él no clamaba egoístamente, él clamaba a Dios por su misericordia, que si era su voluntad de quitar esa copa, sino que se hiciera conforme a su voluntad. Más adelante dice la palabra de Dios que él vino y encontró a sus amigos, a las personas que él había invitado a orar con él, completamente dormidos. El Señor se molestó, le dijo: no han podido orar ni siquiera una hora conmigo, no han podido orar ni siquiera este tiempo de dificultad y tribulación que estoy pasando, sino que están tranquilos durmiendo. Y mi corazón está angustiado hasta la muerte. Me siento angustiado hasta la muerte. Los he traído para que oren conmigo, porque Satanás ha pedido zarandearlos, pero yo he orado al Padre para que los libre del diablo, que Dios lo reprenda. Volvió una vez más a decir las mismas palabras: Padre, si es posible, que se quite de mí esta copa, y si no, hágase conforme a su voluntad. Dice la palabra de Dios que el Señor oraba y oraba y caían gotas de sangre. Imagínense la tensión que tenía el Señor. En ese momento la tensión que sudaba es la gota de sangre, porque él sabía lo que venía. Él clamaba con el corazón por misericordia, él clamaba a Dios que le pudiera pasar de esta copa. Cuando nosotros podemos entender, solamente cuando nosotros estamos en una tribulación, solamente cuando nosotros estamos en algo similar como el Señor Jesucristo se encontraba, a punto de perder su vida, a punto de ser detestado, olvidado, dice la palabra, maltratado por este pueblo. Se levantó una vez. El Señor le envió un ángel, dice la palabra de Dios, para fortalecerlo, para decirle: esto tiene que ocurrir. Tú tienes que entregar tu vida. Tú tienes que hacer conforme al plan. Porque dice la palabra en Mateo que todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene que cumplirse al pie de la letra. Y lo que estaba escrito de nuestro Señor Jesucristo tenía que cumplirse al pie de la letra. Dice la palabra de Dios que cuando le dijo no han podido orar, y lo volvió a encontrar dormido, le dijo: levántense, ya viene el que me envió. Y en cuanto se estaba landeando, no había dicho ni las palabras, cuando venía Judas con una turba, cuando venía Judas con un grupo de personas detrás de él, y se le acercó y le dijo: Rabí, maestro, y le besó hipócritamente. Pero las palabras del Señor le dijo: Judas, con un beso me vendes, con un beso te atreves a vender al Hijo de Dios, a entregar al Hijo de Dios. E inmediatamente dice la palabra de Dios que lo agarraron y se lo llevaron. Lo llevaron de madrugada a la casa de Pilato, para interrogarlo, para quererlo inculpar a la persona más santa, más justa del mundo. E inventaban un montón de excusas, un montón de pretextos, inventando cosas que no tenían sentido. Pero la maldad en el corazón de esta persona, la maldad de quererle hacer daño al santo de Dios. Dice la palabra de Dios que Pilato dice: yo no encuentro absolutamente nada en este santo. Yo no encuentro absolutamente nada en este hombre para poderlo inculpar. Háganlo ustedes conforme a su ley. Oh no, pero levantaron los fariseos: no podemos hacer nada porque esto no está permitido para nosotros. Tiene que ser parte del César. Tiene que ser parte de usted, los que nos entregan a nosotros para que nosotros podamos hacer conforme a la ley. Porque este está torciendo la palabra de Dios, porque dice que el pueblo de Israel no debe hacer los mandamientos o honrar al César. En ningún motivo el Señor estaba diciendo eso. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo dijo: da al César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. En ningún momento Dios, nuestro Señor Jesucristo, estaba en contra de la ley. Y dice que se amontonaban hacia él y gritaban a la multitud: crucifícale, crucifícale. Y él les dice: pero yo no encuentro nada en este hombre. Yo no encuentro nada que pueda encontrar
para entregarlo a la muerte. Dice, tengo otro hombre aquí, tengo un delincuente, tengo un asesino que se lo voy a entregar. ¿Quieren al rey de los judíos? ¿O quieres que les suelte a Barrabás? Y todos ellos gritaron. Las mismas personas que anteriormente habían dicho, Hosana, Hosana al rey de Israel, Hosana al rey que viene en el nombre del Señor. Esas mismas personas estaban diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, suéltenos a Barrabás, crucifiquen al Señor. Una vez más Pilato dijo, no, lo voy a castigar y lo voy a soltar, porque él no quería hacerle daño, porque él sabía que porque a él lo habían traído porque le tenían envidia. Pero los demás dice que gritaban y gritaban, crucifíquele, crucifíquele. Y le dijeron, si tú no haces esto, estás en contra del César. Porque él se considera rey. Y para ellos eso era un pecado. Y para ellos eso era un delito. Entonces Poncio Pilato se echó para atrás y dijo, yo me lavo las manos. Yo se los entrego a ustedes. Allá ustedes y su conciencia. Allá ustedes, porque este hombre es inocente. Que caiga sobre ustedes la sangre de este justo. La respuesta de este tipo de personas dijeron, que caiga la sangre de él sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que Dios tenga misericordia. Y dice la palabra de Dios que los soldados, después de haberlo castigado, después de haberlo encarnecido, le amarraban, le pusieron una venda en los ojos y le golpeaban y le daban de puñetazos en la cara. Y le decían, profetiza, profetiza, Señor, profetiza quien te golpee. Se hincaban, le habían puesto una corona en la cabeza y con una caña a ese le pegaban en la cabeza como que fuera un criminal. Lo golpeaban y se burlaban de él. Y le habían puesto unos vestidos de púrpura y se lo quitaron. Y cuando lo sacaron, su espalda estaba completamente deshecha. Su espalda estaba completamente desfigurada, su rostro estaba desfigurado de la forma de cómo lo habían maltratado, de la forma de cómo lo habían golpeado. El hombre más puro. Y dice su palabra, que de sus labios no salió una palabra de maldición. Al contrario, clamaba y decía, Señor, ten misericordia de ellos. Señor, ten misericordia de esta gente. Porque no saben lo que hacen. Porque no saben con qué se están metiendo. Porque no saben el daño que se están haciendo a ellos mismos. Aún mi Señor Jesucristo, después de haber sufrido, padecido por los soldados, por los líderes religiosos, lo entregaron a la muerte. Por tanto, después de eso, lo llevaron con una cruz en el lomo y aún así lo iban castigando y aún así le iban dando azotes en su espalda. Por amor a ti y hacia mí. Fue crucificado, dice la palabra de Dios, cuando llegó a la montaña que se llama la Gólgota, o lugar de la calavera. Lo crucificaron a él ahí con dos ladrones, uno a su izquierda y uno a la derecha. Y todavía había uno que se burlaba del Señor en la condición que estaba un ladrón, que sí merecía que estuviera en ese lugar. Pero el Señor tenía misericordia de él. En cambio estaba el otro, al otro lado, decía, nosotros, tú no tienes aún temor de Dios. Tú no tienes temor de este santo de Dios. Tú y yo merecemos lo que estamos aquí sufriendo, porque hemos robado, hemos hecho tanto daño, pero él es un justo de Dios. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El Señor le dijo, te aseguro que desde este momento estarás conmigo en el reino de los cielos. Eso es amor. Aún en el momento de la muerte, aún en el momento de la crucificación, nuestro Señor Jesucristo estaba predicando el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo estaba predicando el poder de amor y de su misericordia. Es tiempo de recordar quién es Dios en tu vida. Aún en el momento más crucial de nuestro Señor Jesucristo, estaba perdonando.
estaba salvando a aquella persona que estaba clamando por su misericordia. Tú, no importa lo que hayas hecho, si tal vez en algunas ocasiones has hablado mal del Señor, no has entendido el propósito de Dios en tu vida. Él está en la cruz con los brazos extendidos, con las manos abiertas, diciéndote lo mismo. El mismo amor. Dios dice que te ama. Dios no te rechaza. Simplemente quiere que tú entregues su corazón, que tú entregues su vida. Él no te juzga, Él no te critica. Él está dispuesto a perdonarte. Que el Señor te bendiga, hermano y hermana, donde cuenta que tú te tengas feliz día de la Semana Santa. Bendiciones.